Crudópatas, ¿cómo estáis? Hoy el tema es diferente, no vamos a hablar de chuletones, vamos a hablar de carrilladas. Aquí tengo dos tipos de carrilladas, cerdo duroc y cerdo ibérico. Veis que son muy similares, pero no tienen nada que ver. Veis que esta es un poquito más oscura, esta es más magra, la diferencia es muy pequeña, pero la hay. Y sobre todo lo que más diferencia hay es en el precio. Estas carrilladas son bastante más caras que estas. ¿Por qué quiero hacer este vídeo? Pues mirad, en Navidades me ocurrió que una clienta, muy buena clienta, se llevó carrilladas, pero como tenía tanta demanda de carrilladas ibéricas, no tuve lo suficiente para darle. Fue a buscar y resulta que le dieron unas carrilladas de cerdo duroc. Ella pensaba que eran ibéricas. El precio, por supuesto, era mucho más económico este que este. Pero quiero que veáis la diferencia que hay. He de decir que estas se las pusieron muy baratas, pero se las vendieron como cerdo ibérico. Entonces, para que veáis un poco la diferencia de que una carrillada ibérica tiene un poco más de veta, es un poco más oscura, un poco más grande, y a la hora de comprarlas entendáis la diferencia, porque os pueden dar, y no me gusta hablar de este tema y de tirar tierra a mi gremio, porque la mayoría de la gente no es así, pero hay quien sí lo hace. Siempre que compréis una carrillada, cercioraros de que es lo que os están vendiendo es la realidad, y que os den un producto de ibérico y que no os den un producto que pueda ser de cerdo duroc. A la hora de cocinarlo, si eres buen cocinero, obviamente estas van a ser muy buenas, no vamos a entrar en discusión, pero no es ibérico. Estamos trabajando una carrillada de duroc y esta es ibérica. También hay diferencia de comerlo. A mí me gustan más las ibéricas, pero bueno, que os pueden dar las dos y ser bien buenas y además coger y cocinarlas muy bien y que salga un platazo, pero sobre todo que os cobren lo que es. Si es de cerdo duroc, que no os cobren como si fuese de cerdo ibérico, que eso es lo importante. ¿Y hay mucha diferencia a la hora de comer el sabor? El sabor, por supuesto, también hay diferencia. A la hora de comerlas, estas son muy melosas los dos, pero esta es como un poquito más dura, un poquito, y esta es como muy melosa, muy tierna, y hay gran diferencia entre una y otra. Pero obviamente si eres un buen cocinero no lo vas a encontrar, y una vez guisadas, vete tú, y como no tengas un paladar muy acostumbrado a comer ibéricas, no encuentras una gran diferencia entre cerdo duroc y cerdo ibérico. Así que... Es que si no entiendes muy bien, a lo mejor claro, quizás te pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Tened en cuenta que la diferencia de precio va a 8 o 9 euros el kilo, la diferencia entre una y otra a la hora de venderlas. Entonces, pero claro, te pueden vender al mismo precio esta que esta. Entonces es complicado si no entiendes un poco. Estamos tirando por tierra el cerdo duroc, Estamos intentando diferenciar una carrillada de otra. Que las dos son buenas, pero una es ibérica y otra es cerdo duroc. Y las dos están muy ricas. Y las dos están muy buenas. Y si eres buena cocinera ya ni te cuento. Y si eres buen cocinero, pues nada, te pueden coger y incluso gustarte más las de duroc que las de cerdo ibérico.